El reloj marcaba las 3 de la madrugada cuando Emilia abrió los ojos. No había dormido, pero tampoco estaba segura de haber estado despierta. La habitación parecía respirar a su alrededor. Sus paredes respiraban con ella, y un frío húmedo recorría cada fibra de su piel. Un frío que no estaba en el aire, sino dentro de ella. Se incorporó lentamente, sintiendo el suelo crujir bajo sus pies, como si cada tablón estuviera vivo. Observándola, avanzó hacia la puerta, pero un estremecimiento la detuvo. Algo no estaba bien. El pasillo se alargaba más de lo que recordaba, y las sombras de los muebles parecían moverse por su cuenta, alargando brazos invisibles que buscaban tocarla. Escuchó un murmullo detrás de la pared, en palabras distorsionadas que no podía comprender, pero que sentía atravesando su cabeza, retorciéndola desde dentro. Se acercó al salón y vio que la luz de la calle filtrada por la ventana no iluminaba nada en la habitación. Estaba oscura, pero no era oscuridad común. Era un vacío palpable, un peso que aplastaba su pecho y le robaba la respiración. Entonces, vio algo en un reflejo en el cristal del marco de la puerta. No era ella. La figura tenía su forma, su rostro, pero los ojos estaban vacíos, huecos, y la sonrisa era imposible, torcida, inhumana. Intentó gritar, pero la voz murió en su garganta. Solo un eco burlón respondió, resonando en su cabeza: ya casi estás con nosotros. Cada palabra se multiplicaba distorsionada, formando un coro que la rodeaba, que surgía de cada sombra, de cada grieta en la pared. Emilia retrocedió, pero el suelo bajo sus pies vibraba, y cada paso parecía acercarla más a la figura que la miraba desde el reflejo. El aire comenzó a oler a metal, a sangre oxidada y tierra mojada. Emilia se llevó las manos a la nariz y trató de respirar, pero algo invisible presionaba su pecho, impidiendo que tomara aire. Los muebles se deformaban lentamente, estirándose hacia ella como si fueran tentáculos. Cada sombra de la habitación se alargaba y tomaba formas humanas en pequeñas, grotescas, parpadeando en la periferia de su visión. Sintió pasos en el piso superior. No eran pasos normales. Eran pesados, arrastrados, resonando en sus huesos. Sabía que no estaba sola. El miedo la hizo girar hacia la puerta, pero estaba cerrada, como si la habitación misma se hubiera convertido en un laberinto de madera viva. La manija estaba viscosa, pegajosa, y cuando intentó girarla, un frío la atravesó como cuchillos, y la voz volvió, cerca de su oído, susurrando su nombre, multiplicándose hasta doloral. Se dejó caer al suelo, incapaz de moverse, mientras las sombras la rodeaban. Percibió figuras a su alrededor, idénticas a ella, todas atrapadas, todas mirándola con ojos vacíos. Cada parpadeo mostraba nuevas versiones de sí misma, en posiciones imposibles, flotando en el aire, mirando hacia su propio cuerpo, como si lo observaran desde fuera. Sintió como algo se deslizó dentro de su mente, un susurro que no podía rechazar, órdenes que se transformaban en imágenes vívidas, de cosas que nunca quería ver. Emilia gritó por dentro, mientras la habitación cambiaba de forma. Las paredes se alargaban, el techo se inclinaba y el suelo se ondulaba bajo sus pies. Cada sombra tenía voz propia, cada reflejo un rostro distinto, grotesco, que imitaba su miedo y lo amplificaba. La sensación de claustrofobia se volvió absoluta en la casa. No tenía límites Javier y Ra. No había tiempo, solo una sucesión interminable de susurros, risas y pasos que nunca cesaban. Intentó taparse los oídos, los ojos, la boca, pero nada la protegía. La voz dentro de su cabeza se hizo más insistente. Siempre hemos estado aquí, siempre lo estaremos, ¿no? Hey, salida. Nunca la hubo. Sintió como su cuerpo se volvía líquido, como su conciencia se disolvía entre las paredes, mezclándose con las sombras que la rodeaban. Cada pensamiento suyo era escuchado. Cada miedo se convertía en realidad. La habitación respiraba, y su respiración estaba en sintonía con la de la casa. De repente, un espejo frente a ella se llenó de ojos que la miraban fijamente. Ojos que parpadeaban y lloraban sangre. Una figura emergió de él, idéntica a Emilia, pero con la piel cubierta de grietas negras y humo saliendo de sus poros. La otra Emilia sonrió, mostrando dientes imposibles. Ahora eres una de nosotros, dijo con la voz que resonaba dentro de su propia cabeza. Emilia intentó moverse, pero su cuerpo no respondía.
atrapado entre la realidad y un sueño que no era sueño, entre el miedo y la certeza de que todo estaba perdido. Cada instanchi si prolongaba eternamente. Los relojes dejaron de tener sentido. Las sombras formaban túneles que conducían a otras habitaciones imposibles. Cada paso que intentaba dar la alejaba de sí misma, y cada parpadeo multiplicaba sus miedos. Sintió que sus pensamientos se convertían en ecos, que su miedo se transformaba en sustancia viva, que la alimentaba y la atrapaba más profundamente. El teléfono vibró sobre la mesa. Amelia lo miró. Un mensaje sin remitente decía: simple, seco, nos alegra que hayas llegado a casa. Y entendió que nunca había estado sola, que la casa no era un lugar, sino un ente vivo, paciente, acechándola desde siempre. Sintió como la última chispa de su voluntad se desvanecía, y como la sombra que la había estado siguiendo, finalmente se fundía con ella. Se convirtió en parte de la casa, parte de los susurros, de los reflejos, de los ecos interminables que jamás permitirían que olvidara. Porque en la casa, en las sombras, en los espejos, en el aire húmedo y metálico, Emilia ya no existía como Emilia. Solo quedaba su miedo, atrapado, perpetuo, eterno. La siguiente historia que me compartió mi abuela trata sobre algo inexplicable que ocurrió en el edificio Plaza hace muchos años. Era 1985, cuando mi abuela se mudó a este imponente edificio en el centro de la ciudad. Un lugar elegante de 15 pisos con una arquitectura clásica que llamaba la atención de todos los transeúntes. Sin embargo, desde el primer día, algo no se sentía del todo normal. Los vecinos le contaron sobre una antigua inquilina del piso 13, una señora Mayo R., que vivía sola y raramente salía de su apartamento. La llamaban la bruja, porque siempre vestía de negro y se le escuchaba murmurar extrañas oraciones por las noches. Lo más curioso comenzó cuando los residentes empezaron a notar que los espejos del ascensor principal se empañaban sin razón aparente, incluso en días calurosos. Las luces del pasillo del piso 13 parpadeaban constantemente, y el personal de mantenimiento no encontraba explicación técnica para esto. Mi abuela recuerda claramente la noche en que todo cambió. Era una madrugada de invierno cuando un apagón afectó todo el edificio. Los residentes se reunieron en el lobby con velas y linternas. De repente, escucharon una melodía antigua que provenía del piso 13. Al subir a investigar, encontraron el apartamento de la bruja completamente vacío, como si nadie hubiera vivido allí por años. Lo más intrigante fue que al revisar los registros del edificio, no existía ningún contrato de alquiler a nombre de esta misteriosa mujer. Nadie pudo explicar quién era realmente o cómo había llegado allí. Desde entonces, los vecinos aseguran que en las noches de luna llena se puede escuchar el eco de aquella melodía en los pasillos, y algunos juran haber visto una silueta oscura reflejada en los espejos del ascensor. Mi abuela, quien vivió en el edificio por más de 20 años, siempre mantuvo una actitud respetuosa hacia esta presencia. Según ella, nunca sintió miedo, sino una extraña sensación de que aquella bruja era en realidad una guardiana del edificio, protegiendo a sus habitantes de alguna manera misteriosa. Esta historia nos recuerda que hay cosas que no podemos explicar completamente, y que quizás no todo lo desconocido debe ser temido. El edificio Plaza sigue en pie, y aunque han pasado décadas, los nuevos residentes continúan experimentando eventos inexplicables que mantienen viva la leyenda de la bruja. Si alguna vez pasan por el centro de la ciudad y ven un edificio antiguo con arquitectura clásica, presten atención. Tal vez puedan escuchar aquella melodía misteriosa o ver un reflejo fugaz en algún espejo. Amigos, ¿ustedes han vivido alguna experiencia similar en sus edificios? Me encantaría leer sus historias en los comentarios. No olviden darle like a este video si les gustó la historia, y suscríbanse al canal para más relatos fascinantes como este. Nos vemos en el próximo video. Recuerden, algunas historias pueden parecer perturbadoras, pero siempre es importante mantener una mente abierta y respetuosa hacia lo desconocido. Si alguna vez se sienten incómodos o asustados, no duden en buscar apoyo en sus seres queridos o profesionales adecuados.